pruebas? ¿Tienen dificultades? ¿Tienen luchas? ¿Cuántos tienen luchas en sus casas? ¿Cuántos tienen pelea en su trabajo? ¿Cuántos tienen lucha en el colegio? Mira, aquí no hay nadie que tiene lucha en el colegio. Aquí nadie estudia o es que le va tan suave. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios. Qué bueno que tenemos lucha. Tenemos guerra. Porque si no tenemos guerra, entonces hay problema. El mayor problema nuestro es no tener guerra. Ese es el mayor problema. Así que el tema para este mes, ¿cuál es? La guerra del instrumento de Dios. Aquel que es instrumento de Dios tiene verdaderas batallas en su vida. Tiene verdadera guerra. Es una batalla constante. Así que en este mes hemos venido hablando acerca de esa batalla que tenemos. Y lo que más hemos escuchado es esa batalla contra nuestro enemigo interno. Tenemos un enemigo dentro de nosotros. ¿Cómo se llama? El pecado. El pecado. Ese pecado que está dentro de nosotros y que no será quitado de ahí hasta que Cristo venga. Así que tenemos nuestro enemigo dentro de nosotros. Pero no solamente tenemos un enemigo que está dentro de nosotros, tenemos enemigos que están fuera de nosotros y que permanentemente están acechando para atacar. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia entonces en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante. 10 al 18. No creo que tal vez nos dé tiempo para agotarlo todo, pero comenzamos en este día. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 hasta el 18, y nos ponemos de pie para así leer la palabra del Señor en esta mañana. Efesios capítulo 6, versículo 10. Leemos en el nombre de Jesús. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. ¿Por qué razón? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador como en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar.
Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu palabra maravillosa. Gracias por tu bondad infinita. Gracias porque en tu misericordia te revelaste a nuestras vidas de una manera especial a través de tu palabra. Señor, en este momento te rogamos que tú hables a nuestras vidas. Que tú uses mi vida, Señor, para hablar. Señor, te rogamos que seas tú, oh Dios, glorificando tu nombre. No somos dignos ni capaces para hacer, Señor, y hablar algo que pueda transformar e impactar el corazón, sino tu palabra. Es tu palabra la que penetra hasta partir el alma. Es tu palabra la que es martillo que quebranta la piedra. Es tu palabra la que es como fuego que quema. Es tu palabra la que es el pan que necesita nuestra alma y nuestro espíritu. Es tu palabra que es como la lluvia que desciende del cielo y hace fructificar nuestras vidas. Es tu palabra, Señor. Por eso te rogamos que hables a nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos a esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Hace un tiempo vi una película llamada Shooter, en inglés. Traducida al español, la tradujeron como El francotirador. Es la historia de dos soldados que fueron enviados a África a cumplir una misión importante. Ellos fueron a cubrir a un grupo de aliados que debían salir de una región peligrosa, y ellos estaban colocados en un lugar alto y ahí estaban custodiando de que los aliados salieran de esa región vivos, sin ningún problema. Estaban ahí viendo y observando, y en un momento determinado ven los aliados venir y reportan que ya vienen, pero también detrás de ellos venía un grupo grande de enemigos. Y ellos inmediatamente comienzan a cumplir con su misión. Entran en la guerra y entran en la batalla y comienzan a disparar comienza a disparar su fusil y a dar de baja a muchas personas enemigas. Pero el asunto se pone difícil porque a ellos no le habían informado que los enemigos tenían respaldo aéreo, y viene un helicóptero entonces y comienza a dispararle a ellos. Cuando ellos informan que hay un helicóptero que le está disparando, entonces los que están en la base y están coordinando en la base a través de la comunicación, el que está dirigiendo dice: apaguen todos los equipos, dejen eso así porque no se van a rescatar. Y lo dejaron abandonados. Muere uno de ellos y el otro sale de ahí. Lo dejaron abandonados. Tú y yo estamos en una batalla. Amén. Estamos en guerra. La única diferencia con nuestro Dios es que Él no nos deja abandonados. Él no nos deja solo. Él no nos deja desamparado. Él está ahí con nosotros permanentemente. Es más, la victoria es tan segura que ya la victoria Él la obtuvo en la cruz del Calvario. Cristo murió en la cruz. Pero este texto nos habla a nosotros de que Dios está tan pendiente que Él no solamente está con nosotros en la batalla, Él ha provisto las cosas necesarias para que nosotros podamos salir victoriosos y estar firmes. Dios no está peleando una batalla y nosotros no estamos peleando una batalla a ver si ganamos la batalla, a ver si salimos airosos de la batalla. No estamos peleando, mis hermanos, porque a ver si salimos de ahí. No, estamos peleando una batalla que ya fue ganada. ¿Cuántos saben que Cristo ganó la batalla?
que Cristo la peleó y la ganó, venciendo al enemigo, venciendo a Satanás, venciendo al mundo, venciendo el pecado y finalmente venciendo la muerte, porque no se quedó postrado en una tumba. Cristo resucitó. Cristo resucitó, Él se levantó. Así que el texto nos habla a nosotros de elementos que Dios ha provisto para que nosotros podamos estar firmes en la batalla. Ahora, nosotros venimos hablando hace unos días que la preparación es importante. La preparación, yo creo firmemente en mi corazón que todo creyente sale victorioso de la batalla, de la guerra. Pero eso no significa que en el proceso de la guerra se pierdan batallas. ¿Cuántos de nosotros ha perdido batallas en nuestro caminar cristiano? Hemos perdido batallas. A veces a diario perdemos batallas. Queremos hacer algo para la gloria de Dios sin embargo, muchas veces ha venido el desánimo, ha venido la pereza, ha venido el cansancio y sencillamente nos quedamos y no se da lo que queríamos hacer. Y eso es una batalla perdida. No lograste alcanzar el final y perdiste una batalla. La preparación entonces es importante. Y la Biblia habla de esa preparación. Permanentemente la Biblia está hablando de preparación, de prepararnos, de estar preparado para la guerra. ¿Cuántos saben que debemos estar preparados para esta guerra? O en medio de esta guerra. Cada día debemos estar preparados. La Biblia habla en Mateo 25 de la importancia de esa preparación. ¿Recuerda la historia de las 10 vírgenes? ¿Qué pasó con 5 de ellas? Estaban distraídas. Le faltaban cosas. No tenían aceite. Se confiaron. Pero habían 5 que eran como prudentes y estaban preparadas. Diciendo que así debe estar el creyente, preparado permanentemente. Es importante la preparación. Estamos hablando de la importancia que tiene esto, estar preparado en medio de esta guerra, tener los recursos necesarios y usar los recursos necesarios. A través de la historia, el cristianismo ha tenido guerra y ha debido estar preparado para vencer en cada batalla. Imagínese al apóstol Pablo, con todos los tropiezos que tuvo, imagínese al apóstol Pablo con las baterías espirituales descargadas. ¿Qué hubiese pasado? ¿Tuvo tropiezo? La Biblia habla de tropiezo que tuvo el apóstol Pablo. Imagíneselo a él como a veces estamos nosotros. ¿Cuánto han tenido la batería descargada en un momento determinado? El golpe viene. No se va a hacer esperar. Viene. Entonces estamos ahí necesitados de estar preparados permanentemente. Toda la vida, a través de la historia, el cristianismo es comparado con una batalla. Pablo termina escribiendo la última expresión, una de las últimas expresiones en su última carta que escribió, segunda de Timoteo, diciendo cómo, he peleado ¿qué? La buena batalla. Y diciéndole al mismo Timoteo, pelea la buena batalla. Vemos a Cristo cómo peleó su batalla.
Como leíamos en la intervención anterior de cómo él fue tentado en medio de esa guerra, fue tentado en todo. Pero la guerra no terminó ahí. Vemos a Cristo sudando gota de sangre en Getsemaní, peleando todavía la batalla. Tu batalla comenzó un día desde que te convertiste y va a durar hasta que te mueras, hasta que parta de este mundo o hasta que Cristo llegue. No se parará, no se detendrá. Por eso es que ve que las cosas se te ponen difícil para servir a Dios, porque estás en medio de una guerra. Vemos los apóstoles en Hechos capítulo 5, versículo 27 al 29, cuando estaban frente al concilio, y vemos a un hombre preparado, diciéndole a aquel grupo de hombres judíos, líderes judíos, diciéndole, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa respuesta viene de un corazón que estaba preparado para la guerra y la batalla que estaba librando en ese momento. Pero cuando él dijo que no iba a negar a Jesús. Yo no te voy a negar. ¿Qué sucedió? Falló. Perdió esa batalla. Porque él creyó que él estaba preparado para librarla. Así que dígale a su hermano, la preparación aquí es muy importante. Es importante esa preparación. Es necesario, dijo Pedro, lleno del Espíritu Santo, obedecer a Dios antes que a los hombres. Estamos hablando entonces que el caminar cristiano no es un paseo por la playa, mirando un atardecer, tomándose una bebida refrescante y diciendo, wow, qué bien, todo tranquilo, qué paz, qué tranquilidad. No, estamos hablando que servir a Dios es una guerra. El cristiano tiene dificultades. Es una batalla permanente. El versículo 13 habla ahí del día malo. ¿Cuándo es el día malo? El día malo es ahora. El día malo fue ayer. El día malo será mañana. Para el cristiano, el día del ataque del enemigo es siempre. El enemigo siempre está atacando. Así que nosotros estamos permanentemente en esa guerra, en esa batalla. Así que veamos nosotros porque Dios ha provisto todo lo necesario para que nosotros salgamos victoriosos. Ese pasaje nos habla de la armadura de Dios, lo que Él te ha dado. Aquí hay algunas representaciones de lo que era esa armadura romana. Cuando Pablo está escribiendo la carta, Pablo está preso. Está preso y custodiado por un soldado. Y ese soldado tenía todo lo que él necesitaba. Y el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo en esa armadura que él está viendo para hacer una analogía y decirnos a nosotros, ustedes deben estar cubiertos desde la cabeza hasta los pies para que en ese día malo ustedes puedan estar firmes. Cuando haya acabado todo, ustedes estén firmes. Porque el propósito de Dios es que tú y yo estemos firmes cuando haya acabado todo. Estemos de pie. Así que veamos primeramente nosotros en ese versículo 10. Versículo 10, estamos ahí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder
de su fuerza. Lo primero que nosotros necesitamos ver aquí es que para nosotros vencer, nuestra vida debe ser una vida de dependencia, no de tu poder, sino del poder de Dios. Es con su poder. Cuando nosotros vemos el texto, por lo demás, él está hablando del cierre de la carta. Él viene diciéndole a la iglesia de los Efesios todo lo que Dios ha hecho. De cómo Dios nos escogió, de cómo Dios nos salvó, de cómo Dios nos dio su Espíritu Santo como un sello en nuestras vidas, de cómo Dios nos llena con la presencia de su Espíritu Santo, de cómo debemos comportarnos en la casa, de cómo los hombres debemos ser hombres que amamos a nuestras mujeres, de cómo las mujeres deben respetar a los maridos, de cómo los hijos deben obedecer a sus padres, de cómo los padres no deben castigar al hijo en medio de la ira, sino en medio movido por el amor. Él viene hablando de todas estas cosas y nos viene diciendo cómo debemos nosotros conducirnos después de todo lo que hemos recibido. Y para sellar eso, él está hablando de que nosotros tenemos una lucha. Por eso empieza por lo demás. Es lo último. Es la última instrucción que aparece en la carta a los Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque tenemos una batalla. Y el problema nuestro es sentirnos nosotros seguros en nuestras propias capacidades. Ninguno de nosotros es suficiente para vencer al enemigo que tenemos por delante. En nuestras propias capacidades. Nadie de nosotros pudiera vencerle. Él ya fue vencido por Cristo en la cruz. Pero nosotros no podemos vencerle. Más adelante describe el apóstol Pablo con quién tenemos lucha. Hay una lucha espiritual y hay una andanada de tentaciones que están a diario. Nosotros somos tentados hasta durmiendo, mis hermanos. Ustedes no han visto los sueños que tenemos muchas veces. Soñamos cosas que no le agradan a Dios. A usted tal vez no le sucede. ¿Le sucede? ¿A cuántos le sucede? Hasta durmiendo somos tentados. Somos tentados en este lugar, el lugar donde nos reunimos, y el lugar que pensamos nosotros, aquí el diablo no debiera estar. ¿Quién sabe? Si el primero que llegue y se sienta en una silla de ese ser. Y tú llegaste feliz y te le sienta al lado. ¿Quién sabe? Te tientan en tu trabajo. Te tientan en tu casa. Te tientan donde quiera que te mueves. Permanentemente. El problema es tú creerte que tú puedes hacerlo tú. Uno de los mayores momentos de vulnerabilidad de nuestras vidas es cuando nosotros nos creemos que podemos. Y uno de los momentos cuando más está la provisión de Dios en tu vida es cuando tú reconoces que eres débil y que necesitas a Dios. Así que está hablando ahí de que nos fortalezcamos. Y esa fortaleza viene del Señor. La tenemos en el Señor.
aquel que venció en la cruz del Calvario. Ustedes han visto el atalaya, ¿qué hace? ¿Cuál es la función del atalaya? Cuando está en el muro, cuidando, vigilando. ¿Cuál es la función del atalaya? Es velar. Y él está velando para cuando, si hay un tiempo de guerra y el enemigo viene, el atalaya lo que tiene que hacer es anunciar que viene el enemigo. Pero algunos de nosotros queremos enfrentar al enemigo, vemos al enemigo venir, vemos que está ahí, vemos que viene la tentación, lo sabemos y nos quedamos parados. Y somos golpeados por la tentación y a diario perdemos batallas en nuestras vidas. ¿Sí o no? El centinela lo que tiene que hacer es cuando ve al enemigo venir, él está ahí para ir a donde el comandante y decirle, viene el enemigo, viene, es sonar la trompeta para que el comandante sepa que el enemigo viene. El asunto tuyo y mío es, cuando viene la guerra y la batalla, es ir al comandante. El comandante se llama Cristo y Él es quien nos guía a la victoria. Él es quien nos guía a la victoria. Él, solamente Él es que nos guía a la victoria. El centinela no puede agarrar su cuchillito y empezar a enfrentar al enemigo. No, avísale al comandante, porque el comandante sí es poderoso para vencerlo. Ya lo venció. Bendito sea el nombre del Señor. Dile a tu hermano que está a su lado, tu comandante ya venció a tu enemigo. Refúgiate en el comandante que se llama Cristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que mis hermanos, nosotros necesitamos estar conscientes de nuestra propia realidad, estar preparados, y nuestra mayor preparación es la dependencia de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando mi enemigo viene, entonces yo voy a donde aquel que tiene el poder para ayudarme a vencer al enemigo. Igual que el hermanito débil, que lo asedian los muchachos en el colegio, pero tiene un hermano mayor, tiene un hermano fuerte. ¿Qué hace el hermanito? ¿Enfrenta a los muchachos? No puede. Él sabe que si lo enfrenta va a salir perdiendo. ¿Qué hace entonces? Va y busca al hermano. Busquemos a nuestro hermano. Nuestro hermano se llama Cristo, quien venció en la cruz del Calvario. Él tiene el poder necesario para defendernos a nosotros. Fortaleceos en el Señor. Y ahí habla del poder de su fuerza. ¿Es poderoso nuestro Dios? ¿Qué pudiéramos nosotros decir en esta mañana que indique que nuestro Dios es poderoso? ¿Qué pudiéramos decir? ¿Quién puede decir? Yo puedo decir que Dios es poderoso por esto. Él gira la tierra. Él es que pone la tierra a dar vuelta. Él es quien pone la tierra a girar alrededor del sol. Él es quien controla las estaciones del año. Él es quien controla la distancia en que trae la tierra del sol. Él es que lo hace. Dios es poderoso. Él fue quien abrió el mar rojo delante del pueblo de Israel. Él fue que hizo caer todo su juicio sobre todas sus maravillas. La dio a ver en Egipto, venciendo a los dioses de Egipto. Él fue que le dio maná a aquel pueblo hambriento en el desierto. Él fue que le dio carne cuando ellos querían carne. Él fue que lo hizo beber agua cuando habían sed. Hizo salir agua de una roca de la peña de Oreb. Él es el poderoso. Él es el poderoso. Él es el Dios que está sentado en el círculo de la tierra. Él es el Dios que está sentado en su trono alto y sublime. Él es el Dios que manda y controla todas las estrellas, todas las galaxias, todos los planetas. Él es quien lo controla todo. Tu Dios es quien controla todo. Todo. Creó los cielos de los cielos.
Y dice que lo llena todo y en todo. Él es quien te sustenta. Él es quien te guarda. Él es quien te alimenta. Él es tu sanador. Él es quien te liberta. Él es quien te guía con paso seguro. Es Dios, mis hermanos. Dios, Dios y Dios. Y el apóstol Pablo dice en medio de esta batalla: fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay mayor garantía que esa. Dios es el que me guarda. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, Dios nos ha dado esa provisión con un propósito. Dice el versículo 11b y el 13b, dice: para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ustedes puedan estar firmes. Así es como Dios quiere verte. Firme. Firme. El pasaje nos habla de batalla y nos habla de la batalla de la iglesia, la guerra en la que la iglesia está. Pero en esa batalla la iglesia está pertrechada. Tiene una provisión de Dios. Dios ha provisto lo que necesitamos. Ningún ejército sale a pelear la batalla sin estar apertrechado, sin estar armado. Cuando el apóstol Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo, está viendo ese soldado allá que tiene el yelmo, que tiene el casco, que es de metal, para cuidar cualquier golpe en la cabeza. Pero tiene la coraza, que es de metal. Es una coraza de metal. Pero está viendo también un cinturón que he usado para fortalecer los lomos y para cuidar ciertas partes. Habla del escudo que debe usar el creyente, que es el escudo de la fe. Eso lo vamos a explicar después. Pero habla de la espada del Espíritu, que son cosas con las cuales Dios te ha provisto para que no vaya desarmado a una guerra, porque Él sabe al enemigo que tú te has de enfrentar. Él sabe al enemigo que tú estás enfrentando. Él lo sabe, Él lo conoce, porque Él conoce tu capacidad y Él conoce la capacidad del enemigo. Y quien está en medio es Él, con su poder. Sin embargo, Él te da para que tú sepas y no salgas desarmado a pelear tu batalla. Hay gente que está yendo con el pecho pelado, como decimos, y le están dando duro. Y diariamente está perdiendo batalla, cae y quiere subir un poco y vuelve para abajo y trata de subir otro poco y vuelve. Y la vida del creyente así es una vida de sube y baja, cuando Dios quiere que tu vida espiritual sea una vida que asciende, asciende y asciende para la gloria de su nombre. Que vaya ascendiendo cada día, no que vaya así, mis hermanos. Es más, inclusive hay otros que van así, han hecho así y todavía no empiezan a subir. ¿Qué soldado sale a una guerra sin las armas que debe llevar y gana la batalla? ¿Cuál es ese soldado? ¿Qué ejército sale a la guerra y si no sale bien preparado, gana la batalla? ¿Por qué? ¿Por qué se invierten millones y millones y miles de millones de dólares en el mundo? Estados Unidos, ¿sabe cuál es el presupuesto militar de Estados Unidos anual? Hace tiempo yo oí de unos 700 mil millones. ¿Cuál es el presupuesto de Rusia? ¿Cuál es el presupuesto de la primera potencia para armarse? Porque ellos saben que eso le garantiza la victoria. ¿Cuál es? Entonces, mis hermanos, a la guerra nadie va desarmado.
Esa provisión de Dios tiene un propósito. Y el propósito es que tú salgas a la batalla y tú te mantengas firme cada vez que luche una batalla. Que pueda salir victorioso cada vez que luche en esa batalla. El problema es que hay un enfrentamiento real entre dos reinos. Está el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Satanás quiere lograr su objetivo y va a hacer lo que sea para lograr su objetivo. El objetivo de Satanás es hacerte caer, es que pierdas las batallas. Porque él entiende que cuando te vence a ti, está venciendo parte del reino de Dios. Él tiene un problema personal con Dios y todos los que son de Dios. Y tú y yo somos de Dios. ¿Cuántos son de Dios aquí? Entonces tiene un problema contigo. Si tiene un problema con tu papá, tiene un problema contigo. Y si él puede le pudiera hacer daño a papá, se lo va a hacer a través de ti, que eres más vulnerable. Sí que estamos en este conflicto y Dios nos ha provisto de esa herramienta. ¿Por qué la provee? Porque nosotros somos sus hijos. Tenemos la marca de Dios en nuestras vidas. Tenemos el sello de Dios. Mis hermanos, la iglesia huele a Dios. La verdadera iglesia huele a Dios. El creyente y la creyente genuina huelen a Dios. Y Satanás tiene una nariz como un perro sabueso. Y todo el que huele a Dios tiene problemas con él. Él lo puede oler. La iglesia tiene la imagen de Cristo. Esa imagen va creciendo en ti cada día y el diablo lo está viendo. Si eres hijo de Dios, hija de Dios, esa imagen de Cristo cada día va creciendo. Y él va a tratar de impedir ese crecimiento. Que no te desarrolles, que no crezcas espiritualmente, que te mantenga estancado. Ese es su trabajo, que te mantenga estancado ahí. Frenar ese crecimiento. ¿Cuál es la metodología que él usa? Ahí aparece la palabra acechanza. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice el 11, antes del 12, dice, para que estén firmes contra las acechanzas de ¿quién? Esa palabra acechanza es la traducción de una palabra griega que es traducida como artimaña y estratagema, encerrona y trampa. O sea, él está tendiendo su trampa permanentemente delante de ti. ¿Para qué? Para detener el crecimiento espiritual. Y ahí dice que es como ese felino, ¿han visto los leones? Cómo se esconden viendo a ver que la presa esté distraída. Yo puedo decirle que puede ser que en este tiempo hayan muchas presas que están distraídas. ¿Qué es lo que dice Pedro? El enemigo anda ¿cómo? Buscando a quien devorar. Él está ahí, escondido, esperando que tú te descuides un poco así. Acechando, y cuando sea el momento indicado, va a saltar. Y con sus garras y con sus dientes va a tratar de devorarte. Es tu batalla, es tu guerra.
cómo nos engaña o cómo engaña al mundo? ¿Cómo engaña a algunos cristianos? Él no va a llegar como te han pintado una imagen con 2 cuernos, con un rabo que termina en punta de flecha y con un tridente en la mano. Y te va a decir, aquí estoy, prepárate. No, Él no te va a llegar así. Él te va a llegar vestido de ángel de luz. A las muchachas le va a llegar en la figura de un muchacho elegante, bien decente y un tipo que atrae. A los muchachos también le va a llegar a través de esa muchacha. ¡Wow! Como me la recetó el doctor. Mentira, es el diablo que anda ahí. Es el diablo que anda ahí. Alguna persona le va a llegar a través de un negocio llamativo. Este me lo puso Dios. Para que yo me haga rico. Este es el momento. Déjame aprovecharlo. Mentira. Eso es el diablo que está por ahí. Para distraerte. A otro le va a llegar en forma de un predicador en un púlpito. Enseñando tergiversadamente la palabra de Dios. Enseñando falsa doctrina. Te va a llegar a través del YouTube. ¡Wow! ¡Qué palabra más poderosa! Abre los ojos que puede ser el diablo que está ahí detrás. Él tiene sus habilidades. ¿Cómo lo describe la Biblia? El príncipe de este mundo. El engañador. Él es el ladrón. Él es el destructor. Él es el adversario. Él es el padre de toda mentira. Él es el padre de todo engaño. Él es quien pervierte a las naciones. Él fue quien hizo caer a Eva y a Adán en el huerto del Edén. Él fue quien engañó al pueblo de Israel para que se volcaran a la idolatría permanentemente. Él fue quien engañó a David en un momento determinado para que censara al pueblo. Él fue quien engañó a Saúl en un momento determinado para creerse que él podía hacer las funciones de un sacerdote en un momento determinado. Él fue quien engañó a Pedro también en un momento determinado. Él fue quien engañó a través de la historia. Él es quien ha engañado a millones y millones de personas en un momento determinado. Él es quien te engaña a ti y me engaña a mí. Si nos distraemos, Él es quien lo hace. Y Él sabe cómo hacerlo. Él sabe. Él es maestro del engaño. Por eso, mis hermanos, tú y yo necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y usar la provisión que Dios nos ha dado. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él es quien se mete a los hogares y destruye la familia. Él es quien trastorna a los hijos para que no obedezcan a los padres. Él es quien influye sobre las mujeres para que irrespeten a su marido y traten de tomar la posición de cabeza que Dios le ha dado al marido. Mujer, no te la dio a ti, se la dio a tu marido. Pero Él es quien engaña al hombre para abusar de esa mujer que está con él. Él es quien destruye las naciones. Él es quien está incentivando a las naciones. Él es quien incentiva a los gobiernos para que tomen malas decisiones y así se arma un revuelo en el país y mucha sangre sea derramada. Él es quien está metido en nuestra hermano país de Haití, destruyéndolo todo. Porque donde quiera que entra, destruye
todo. Él es el destructor. Él. Así que tú y yo, lo mejor que podemos hacer es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y avisar al comandante cuando ve venir el ataque y la guerra. Ve donde el comandante, ve de rodillas y refúgiate en él. Bendito sea el nombre del Señor. Así que mis hermanos, tenemos una batalla real y una guerra real. Él es quien pone desánimo en tu vida y no te das cuenta. Él es quien pone el cansancio y dice, hoy no puedo ir a la iglesia, estoy cansado. Es Él que lo pone. Él es quien te cierra la boca cuando tiene que comunicarle el evangelio a una persona necesitada que está al lado tuyo. Él es quien te cierra la boca. La Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Él es quien te impide llenarte de la palabra de Dios. Él es quien pone sueño. Aún aquí en el templo, tú lo ves, que pone los sueños en la gente y empiezan a bostezar. Él es. Él es que te hace sentir incómodo cuando está aquí escuchando la palabra de Dios. Él es que lo hace. Y quiere pararte, y quiere salir, y quiere dar una vuelta, y quiere volver. Es Él para distraerte y no recibe el mensaje de la palabra de Dios. Es Él, no ignore las maquinaciones del enemigo. No lo ignores. Tienes una guerra. No cierres tus ojos y tus oídos y no la ignores, porque aunque tú la ignores, Él no va a dejar de atacarte, te va a dar más duro. Él es Él es el enemigo de Dios, y por ser el enemigo de Dios, es tu enemigo. Así que vas a hacer. ¿Te va a quedar tranquilo? Ven, dame. Si lo hace así, seguirá perdiendo tus batallas a diario. Tu crecimiento espiritual irá en caída. Pero hoy lo que Dios te dice, levántate, fortalécete en mí y en el poder de mi fuerza y crece espiritualmente, avanza espiritualmente, avanza espiritualmente. Bendito sea el nombre del Señor. No te dejes amedrentar del enemigo. Sírvele a Dios de todo tu corazón. Llénate de Dios. Llénate de su palabra y vénselo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga en esta tarde.